Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículo 3 al 7. Y del 12 al 13. Hermanos, nadie puede decir: Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, con la celebración de Pentecostés termina el tiempo pascual, ese periodo sagrado que nos ha acompañado durante semanas. En nuestro caminar hacia la plenitud de la fe, hemos estado mucho tiempo preparándonos, con la Cuaresma, ese tiempo de conversión y penitencia que nos dispuso el corazón, para recibir los grandes misterios de nuestra salvación. Hemos vivido la Semana Santa con toda su intensidad, contemplando paso a paso la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Y después las 7 semanas de la Pascua, tiempo de júbilo y contemplación del misterio de Cristo resucitado. Cada domingo, la liturgia nos ha ayudado a adentrarnos en ese misterio inefable de la muerte y resurrección del Señor, revelándonos nuevas dimensiones de su amor infinito. La Iglesia, como Madre Sabia, nos ha ido guiando gradualmente, para que pudiéramos asimilar progresivamente la riqueza inmensa del misterio pascual. Hoy es el domingo de Pentecostés, donde celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 50 días después de la resurrección de Jesús, cumpliendo así la promesa que el Maestro había hecho a sus discípulos. Este acontecimiento marca el nacimiento de la Iglesia como comunidad evangelizadora, fortaleciendo a los discípulos y otorgándole los dones necesarios para anunciar el Evangelio al mundo entero, hasta los confines de la tierra. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice con palabras que resuenan a través de los siglos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. Estas palabras contienen una promesa extraordinaria que trasciende el tiempo y llega hasta nosotros hoy con toda su fuerza original. El Evangelio de hoy nos presenta una enseñanza valiosa y profundamente relevante para nuestros días. En medio de los desafíos e incertidumbres que enfrentamos como comunidad cristiana, de parte de San Juan se nos narra que Jesús promete a sus discípulos, y a su vez a toda la Iglesia de todos los tiempos, la asistencia permanente e infalible del Espíritu Santo. Jesús lo anuncia como otro defensor, otro consolador, quien estará siempre con nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida, tanto en los momentos de gozo como en las horas de tribulación. Esta presencia divina, también conocida como el Consolador o Paráclito, es el Espíritu de verdad que habitará en los creyentes de manera permanente, guiándolos por el camino de la santidad y fortaleciendo nuestra fe cuando ésta se vea amenazada por las pruebas de la vida. A través del Espíritu Santo, la presencia misma de Dios permanece en nosotros de manera estable y transformadora, haciendo de nuestro corazón su templo sagrado. Aunque Jesús ascendió al cielo y ya no camina físicamente entre nosotros, su Espíritu vive en cada creyente que lo acoge con fe sincera, asegurando que nunca estemos solos en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre. Esta presencia continua nos da consuelo en las horas oscuras, dirección cuando no sabemos qué camino tomar, y fortaleza inquebrantable en momentos de dificultad en la vida cotidiana. La promesa del Paráclito no es algo lejano o abstracto, sino una realidad concreta que debe influir en cada aspecto de nuestra existencia cristiana. Esta promesa nos invita a estar constantemente conscientes de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconociendo su acción en los eventos grandes y pequeños de cada día. Nos llama a depender completamente de su guía divina, a buscar su consuelo en momentos de aflicción, y a permitir que transforme profundamente el corazón, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestra voluntad. Este tiempo litúrgico que ahora concluye
Ha sido como un largo camino de transformación espiritual, un verdadero itinerario de conversión, que nos ha llevado de la muerte del pecado a la vida nueva en Cristo. Durante estos meses hemos caminado paso a paso junto a Cristo, desde su pasión hasta su resurrección gloriosa, contemplando cada etapa de su misterio redentor. La Iglesia nos ha guiado pacientemente a través de las diferentes etapas de este misterio pascual, como una madre que enseña a caminar a su hijo, respetando nuestro ritmo pero sin permitir que nos detengamos en el camino. 50 días después de haber celebrado la Pascua con toda su alegría. Esta se nos acaba, pero no se termina, porque el misterio pascual se prolonga en nuestra vida diaria a través de la presencia del Espíritu. Cuando empezamos el periodo de Cuaresma, qué lejos estaba este momento de plenitud. Parecía que nunca llegaríamos a esta cumbre de la experiencia cristiana, pero el tiempo vuela como el viento. Y no nos queda más remedio que mirar atrás con gratitud, hacer un sincero examen de conciencia y evaluar nuestro crecimiento espiritual. Es momento de ver con honestidad si hemos cumplido nuestros objetivos espirituales. Todo eso que en Cuaresma prometemos con tanto fervor, pero luego la rutina y las preocupaciones mundanas nos hacen olvidar. O sea, rezar más y con mayor profundidad, ser mejor persona en nuestras relaciones, dejar de fumar o abandonar otros vicios que dañan nuestro cuerpo, pasar menos tiempo delante de la televisión y más tiempo de calidad con la familia o la comunidad cristiana. Como dicen los jóvenes con su lenguaje colorido, necesitamos ponernos las pilas de manera seria y comprometida y seguir hacia adelante con renovado entusiasmo. Porque tenemos todavía mucho que hacer en el campo del Señor, mucho que crecer en santidad, mucho que servir a nuestros hermanos. Hay que recibir bien el Espíritu Santo, abrir completamente el corazón a su acción transformadora. No importa cuáles sean las circunstancias externas de nuestra vida, el Espíritu Santo nunca nos abandona, nunca nos deja solos en nuestras luchas. Esa promesa inquebrantable nos da confianza absoluta para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino, sabiendo con certeza que Dios está con nosotros y en nosotros de manera permanente. Invoquemos al Espíritu Defensor con fe ardiente, y que su luz divina nos ilumine para tomar las mejores decisiones en cada momento, y afrontar los desafíos de la vida con valentía sobrenatural y fe inquebrantable. Este momento de transición litúrgica nos invita a la reflexión profunda y honesta sobre nuestro auténtico crecimiento espiritual durante estos meses de gracia. ¿Hemos aprovechado verdaderamente estos meses santos para acercarnos más a Dios con sinceridad de corazón? Es natural sentir cierta nostalgia al ver que termina este tiempo tan especial del año litúrgico, pero también es tiempo de profunda alegría, porque recibimos el don más grande que Dios puede otorgar a la humanidad, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús también nos dice con autoridad divina: la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Esta declaración solemne nos revela la perfecta unidad que existe entre el Padre y el Hijo en la economía de la salvación. Escuchar a Jesús y conocer su Evangelio es escuchar al mismo Padre Celestial y conocer su voluntad salvífica para con la humanidad. La historia del Nazareno no es más que descubrir progresivamente toda la historia de Dios con su pueblo, desde el principio de los tiempos hasta la consumación de los siglos. Jesús vino al mundo precisamente para salvarnos de nuestros pecados, demostrando de manera visible y tangible la vocación profundamente salvífica de su Padre eterno. En cada gesto de misericordia, en cada palabra de perdón, en cada acto de sanación, Jesús nos revelaba el corazón paternal de Dios. Jesús vino al mundo y curó y sanó a los enfermos con poder divino, devolviendo la salud del cuerpo y del espíritu a quienes se acercaban a Él con fe. Nuestro Padre Celestial, quien nos ha formado cuidadosamente el cuerpo y el corazón,
desea vernos libres de toda enfermedad y completamente sanos en todas las dimensiones de nuestro ser. Por eso, a través de su Hijo amado, nos dio abundantemente los medios de sanación física, emocional y espiritual que necesitamos para vivir en plenitud. Jesucristo expulsó a los demonios con autoridad divina y dio tal poder a su Iglesia para continuar esta obra liberadora, porque así nuestro Padre Celestial lo quería desde toda la eternidad. Nadie más que Dios quiere vernos completamente liberados de todas las opresiones malignas, porque Él mismo es el creador original de la libertad verdadera. Y así como en muchos más casos que podríamos enumerar, el Evangelio demuestra claramente que Jesús es la cara visible y tangible del Dios invisible e infinito. Jesús es la revelación perfecta del Padre, el rostro humano de la divinidad, la manifestación histórica del amor eterno de Dios. Por eso Jesús pudo decir con toda verdad a sus discípulos que escucharlo a Él era escuchar directamente a su mismo Padre Celestial. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien escucha a Jesús, escucha la voz misma de Dios resonando a través de la historia. Este mensaje profundo nos invita a considerar seriamente el valor supremo de la unidad, tanto en la vida divina como en nuestra experiencia cristiana. Jesús es perfectamente uno con el Padre en esencia, voluntad y acción. Una unidad que trasciende toda comprensión pero que se nos revela a través de la fe. Él no habla nunca por su propia cuenta, sino que habla siempre en nombre de su Padre, y se configura perfectamente con su voluntad divina. Esta unidad perfecta entre el Padre y el Hijo es un ejemplo luminoso, para llamar a toda la Iglesia a la común unión fraterna entre todos los hijos de Dios. La unidad divina debe reflejarse en la unidad eclesial, en la armonía entre los cristianos, en la comunión de los santos. No podemos permitir que la división reine entre nosotros. Cuando somos llamados a ser uno como el Padre y el Hijo son uno, no podemos estar distantes de nuestro hermano, creando muros de separación, donde Dios quiere puentes de comunión. La fraternidad y hermandad cristiana se vive auténticamente cuando todos compartimos la misma fe, trabajamos unidos por un mismo propósito evangélico, y nos amamos con el amor mismo de Cristo. Si sabemos que hay división dolorosa en nuestra comunidad parroquial o en nuestras familias, oremos insistentemente para que la mano poderosa de Dios intervenga y nos una profundamente en el amor que viene de lo alto. Luchemos constantemente por mantener y fortalecer la unidad en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, superando las pequeñeces y rencores que nos separan. Busquemos activamente la forma de mejorar nuestras relaciones humanas, para reflejar de manera creíble aquella unidad divina, perfecta a la cual este Evangelio nos invita con insistencia. El Evangelio de San Juan concluye magistralmente la narración de la muerte de Jesús, con estas palabras misteriosas: inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando se escribieron los Evangelios en el siglo I, no existían las letras minúsculas como las conocemos hoy. Todo se escribía en mayúsculas. No sabemos si Juan, de vivir varios siglos después, o en nuestro tiempo moderno, habría escrito la palabra Espíritu con mayúscula o con minúscula, o quizá la hubiera escrito de las dos formas simultáneamente, poniendo una barra de separación entre ellas para indicar la riqueza del significado. Y es que una de las técnicas literarias más características de este Evangelio es precisamente la de jugar magistralmente con la ambigüedad semántica, no en el sentido negativo de que quiera confundirnos o llevarnos al error, sino en el sentido positivo de la riqueza extraordinaria y la abundancia de significados que ofrecen sus expresiones teológicas. Esta polisemia intencionada es una característica distintiva del estilo joánico, y nos invita constantemente a profundizar en los misterios más profundos de la fe cristiana. Así que nosotros, ahora, en nuestro caso particular,
Si pecamos de algo en la interpretación, es mejor que pequemos viendo un doble sentido enriquecedor en su expresión. Es infinitamente preferible esta actitud hermenéutica que ser demasiado parcos y limitados, quedándonos únicamente con el significado más simple y superficial. No debemos limitarnos exclusivamente al significado literal de exhalar el último aliento, o el de encomendar su vida a las manos de Dios Padre. El evangelista Juan, con su profundidad teológica característica, nos invita a contemplar, en este momento supremo de la cruz, algo mucho más profundo y misterioso. En la muerte de Jesús, ya está misteriosamente contenida la promesa futura de Pentecostés, como una semilla que contiene todo el árbol futuro. Desde la cruz misma, Cristo ya está entregando anticipadamente su espíritu a la humanidad necesitada de redención. Este es el primer soplo poderoso del Espíritu, que luego se manifestará en toda su plenitud en el cenáculo de Jerusalén. La cruz no es solamente lugar de muerte y sufrimiento, sino también lugar privilegiado de nueva vida y esperanza para la humanidad, en el momento más oscuro de toda la historia, cuando las tinieblas parecían triunfar definitivamente. Dios estaba preparando silenciosamente la luz más brillante que jamás ha resplandecido, el Espíritu que Jesús entrega generosamente en la cruz. Es exactamente el mismo que recibirán los apóstoles atemorizados en Pentecostés. Esta continuidad misteriosa nos muestra claramente que la obra de la salvación es una sola, aunque se manifieste en diferentes momentos históricos. La muerte y la resurrección de Cristo están íntimamente unidas con el don extraordinario del Espíritu Santo, formando un solo misterio de amor. La unidad perfecta entre el Padre y el Hijo se extiende también hacia nosotros a través de la acción santificadora del Espíritu. Cuando reconocemos en Jesús la voz auténtica del Padre Celestial, estamos participando realmente de esta unidad divina, que trasciende nuestra comprensión. Esta participación no es solamente intelectual o teórica, sino que debe transformar concretamente toda nuestra vida en sus aspectos más concretos. Jesús nos asegura con autoridad divina: el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Esta promesa extraordinaria encierra una de las verdades más consoladoras de nuestra fe cristiana. Nunca estaremos sin maestro en nuestro caminar espiritual. Jesús nos asegura solemnemente que el Espíritu Santo será nuestro maestro interno y permanente, pero el Espíritu Santo no trae una nueva enseñanza separada, o diferente de lo que Jesús ya nos ha revelado completamente. Más bien, profundiza nuestra comprensión limitada y nos recuerda las palabras de Jesús, cuando corremos el riesgo de olvidarlas en medio de las preocupaciones cotidianas. Esta continuidad perfecta es absolutamente crucial, ya que asegura que nuestra fe y práctica cristiana se basan sólidamente en la verdad revelada por Cristo, y no en invenciones humanas. El Espíritu Santo nos ayuda constantemente para discernir con claridad entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, lo santo y lo pecaminoso. Esta capacidad sobrenatural de discernimiento es absolutamente vital para vivir una vida cristiana auténtica y completamente fiel a las enseñanzas del Evangelio. Nos protege eficazmente de engaños sutiles y nos lleva progresivamente a una comprensión cada vez más profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu de Dios trabaje libremente en nosotros, para conformarnos gradualmente a la imagen perfecta de Cristo, nuestro modelo supremo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son los frutos sobrenaturales que debe producir necesariamente en nosotros si realmente nos dejamos guiar por Él. Estos frutos del Espíritu no son opcionales para el cristiano, sino manifestaciones naturales de una vida verdaderamente transformada por la gracia divina. Los discípulos,
en su comprensible fragilidad humana, podían muy bien decir con angustia: ¿qué va a hacer de nosotros si tú nos faltas definitivamente? ¿Cómo nos las vamos a apañar sin tu presencia visible y tu palabra consoladora? Todo nuestro proyecto se vendrá completamente abajo sin tu guía constante. Nosotros mismos nos vendremos abajo emocionalmente y espiritualmente. Tú no nos puedes faltar en este momento crucial, cuando más te necesitamos. Este temor profundo de los discípulos es completamente comprensible desde el punto de vista puramente natural. Habían dejado absolutamente todo para seguir a Jesús, abandonando familia, trabajo, seguridades materiales, y ahora se enfrentaban angustiosamente a su partida definitiva. La sensación de abandono total y desamparo completo debía ser absolutamente abrumadora para aquellos hombres sencillos que habían puesto toda su confianza en el Maestro. En cambio, Jesús les decía con una lógica divina que trasciende la comprensión: os conviene realmente que yo me vaya físicamente, porque si no me voy, no os podré enviar el Espíritu de la verdad. Esta paradoja divina es extremadamente difícil de entender con la lógica y nuestras categorías mentales limitadas. ¿Cómo puede ser objetivamente mejor que Jesús se vaya si ellos lo necesitan tanto? Han aprendido a depender completamente de su presencia, pero la sabiduría infinita de Dios supera completamente nuestra comprensión limitada, para poder decir con alegría: bienvenido al Espíritu Santo. Hay que dar necesariamente un cierto adiós temporal a la presencia física de Jesús. Este desprendimiento doloroso pero necesario es absolutamente indispensable para el auténtico crecimiento espiritual de los discípulos. Si los discípulos se hubieran aferrado egoístamente a la presencia física de Jesús, no habrían podido nunca crecer maduramente en la fe sobrenatural. El Espíritu Santo les daría una presencia aún más íntima de Cristo, una presencia interior que ninguna circunstancia externa podría arrebatarles. Y Jesús, fiel a su naturaleza divina, cumple perfectamente su promesa sin fallar jamás. Viene al encuentro de los discípulos atemorizados como resucitado glorioso, y les entrega generosamente el Espíritu prometido. El Señor nunca, absolutamente nunca, falla en sus promesas divinas, aunque a veces tardemos mucho tiempo en comprenderlas completamente. La fidelidad absoluta de Dios es una roca inquebrantable, incluso cuando nosotros dudamos o nuestra fe se tambalea. El Espíritu Santo es, pues, el fruto más maduro y perfecto de la Pascua de Jesús, la culminación de toda su obra redentora. Todo el misterio pascual encuentra su culminación gloriosa en el don extraordinario del Paráclito, que viene a transformar nuestros corazones. De ese fruto divino participamos todos los bautizados. Gracias sean dadas a Dios Padre por su misericordia infinita. No somos simples espectadores pasivos de este gran regalo divino, sino beneficiarios directos y activos de esta gracia extraordinaria. El Espíritu que recibieron los apóstoles en el cenáculo es exactamente el mismo que mora activamente en nosotros hoy, sin ninguna diferencia en su poder. El magisterio interno del Espíritu Santo se ejerce de manera continua y permanente en nuestras vidas, sin interrupción y vacaciones. No es una enseñanza que se recibe una sola vez al principio de la vida cristiana, sino un proceso permanente y progresivo de iluminación interior. Cada día el Espíritu nos enseña pacientemente algo nuevo, sobre el misterio insondable de Dios y sobre nosotros mismos como criaturas amadas. Esta enseñanza divina no siempre viene a través de palabras audibles, sino también a través de experiencias vitales y circunstancias aparentemente ordinarias. El Espíritu Santo utiliza creativamente toda nuestra vida como aula de enseñanza, para conducirnos gradualmente hacia la verdad completa. Su pedagogía es perfecta, adaptada a nuestro ritmo de crecimiento, respetando nuestra libertad pero invitándonos constantemente a avanzar hacia la santidad.
les recordará todo cuanto yo les he dicho. Nos promete Jesús con autoridad divina que trasciende todos los tiempos. Esta función del Espíritu Santo como recordatorio divino es una de sus obras más preciosas en nuestra vida espiritual cotidiana. El Espíritu Santo actúa constantemente como un recordatorio fiel y amoroso de las enseñanzas fundamentales de Jesús, especialmente cuando más las necesitamos. En nuestra vida diaria tan acelerada y llena de distracciones, es extremadamente fácil olvidar las palabras y promesas de Cristo, especialmente en medio de las pruebas más difíciles y los desafíos más abrumadores. El Espíritu Santo nos ayuda misericordiosamente a mantener las enseñanzas de Jesús en el centro absoluto de nuestra vida, trayendo a nuestra memoria las verdades específicas que necesitamos para vivir de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Por ejemplo, cuando enfrentamos pruebas que parecen superiores a nuestras fuerzas, el Espíritu Santo puede recordarnos oportunamente promesas consoladoras como: no te dejaré ni te desampararé jamás. Este recordatorio oportuno nos da fortaleza sobrenatural y esperanza inquebrantable, sabiendo con certeza que estamos completamente sostenidos por las promesas infalibles de Dios Todopoderoso. Mientras leemos y estudiamos las Sagradas Escrituras, Él nos ayuda constantemente a recordar y comprender mucho mejor los pasajes bíblicos, revelando su significado más profundo y su aplicación práctica para nuestra vida concreta. Esta iluminación progresiva nos permite profundizar continuamente en nuestra relación personal con Dios y vivir de manera cada vez más conforme a su voluntad santísima, porque hoy para todos nosotros sin excepción es verdaderamente Pentecostés, no solo un recuerdo histórico, sino una realidad presente. Hoy celebramos con gozo que Jesús nos envió efectivamente su Espíritu Santo, cumpliendo su promesa con fidelidad absoluta. Es un hecho trascendental que no consignó ningún historiador de la época en sus crónicas mundanas, porque los ojos del mundo no pueden ver las realidades del Espíritu. Los grandes acontecimientos de Dios a menudo pasan completamente desapercibidos para los cronistas del mundo, ocupados en registrar solamente los eventos políticos y militares. Pero la historia de la humanidad cambió radicalmente desde aquel momento glorioso. Aunque solo los ojos de la fe pueden percibir esta transformación, el impacto verdadero de Pentecostés no se ve en los periódicos de la época, ni en los archivos oficiales, sino en la transformación profunda de innumerables vidas humanas, en el corazón de aquellos galileos sencillos, que habían seguido a Jesús desde los inicios allá cerca del lago de Genezaret. Absolutamente todo había cambiado de manera radical. En el corazón de María, su madre bendita, y en el de las otras mujeres valientes que habían acompañado a Jesús en su ministerio. La transformación fue absolutamente profunda e irreversible. En el corazón de los discípulos que se habían añadido al grupo, a lo largo de aquellos 3 años memorables por las tierras de Palestina, algo completamente nuevo había nacido, una vida nueva había brotado. Todo, absolutamente todo había cambiado cuando, después de la muerte traumática del Maestro, lo habían experimentado como realmente vivo, gloriosamente resucitado en medio de ellos. Esta experiencia extraordinaria del resucitado no fue una simple emoción pasajera o una ilusión colectiva, como algunos escépticos han pretendido sugerir. Fue un encuentro real y transformador, que cambió para siempre la perspectiva existencial de aquellos hombres y mujeres afortunados. De ser discípulos temerosos y vacilantes se convirtieron en testigos valientes e intrépidos del Evangelio de la salvación. De estar escondidos por miedo a las autoridades pasaron a proclamar abiertamente el Evangelio en las plazas públicas, sin temor a las consecuencias. Solo el don de una fuerza divina puede cambiar tan radicalmente una situación, transformando cobardes en héroes de la fe.
Ningún poder meramente humano podría haber producido una transformación tan profunda y permanente en personas que habían demostrado su fragilidad. Y es precisamente aquí donde Pablo introduce magistralmente el discurso del Espíritu que, penetrando hasta lo más íntimo de la persona humana, transforma completamente el corazón. El Espíritu Santo no actúa superficialmente, como un cosmético que solo mejora la apariencia, sino que llega hasta lo más profundo del ser humano, hasta el núcleo mismo de la personalidad. Comunica energía sobrenatural de vida divina. Infunde la capacidad real de ser fiel a Dios en todas las circunstancias de la existencia. Esta energía divina renueva completamente la existencia, dándole un sentido y una dirección que antes no tenía. La consecuencia natural de esta transformación interior es la liberación progresiva de la esclavitud oprimente de pecado en todas sus manifestaciones. El Espíritu Santo nos libera efectivamente de todas las ataduras morales, psicológicas y espirituales que nos impiden ser verdaderamente libres como hijos de Dios. Todo había cambiado radicalmente en aquellos primeros cristianos, pero no solo por admiración emocional o por alegría superficial. Todo había cambiado porque ahora la vida nueva de Jesús, resucitado, era efectivamente su misma vida, una participación real en la vida divina. El Espíritu de Jesús era auténticamente su mismo Espíritu, habitando en ellos como en su templo sagrado. El aliento de Jesús, la fuerza de Jesús, el alma de Jesús se había comunicado realmente a ellos, transformándolos desde adentro. Esta unión íntima con Cristo resucitado es el corazón palpitante del cristianismo auténtico, su esencia más profunda. No se trata meramente de imitar externamente a Jesús en sus gestos o palabras, sino de vivir realmente con su misma vida divina. La función recordatoria del Espíritu no es mecánica como la de un ordenador que almacena datos, sino vital y profundamente transformadora. No se trata simplemente de traer información a la memoria como un archivo, sino de actualizar la presencia viva de Cristo en nuestro presente histórico. Cada vez que el Espíritu Santo nos recuerda una palabra específica de Jesús, esa palabra cobra nueva vida y actualidad en nuestro presente concreto. Este Espíritu Divino es ahora como nuestra Madre Espiritual, cuidándonos con ternura infinita y educándonos en la fe. Así cumplió Jesús perfectamente su palabra consoladora. No os dejaré huérfanos en este mundo hostil. El Señor mantuvo fielmente su promesa de no abandonarnos nunca, ni siquiera en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Somos realmente los renacidos del agua bautismal y del Espíritu Santo, una nueva creación que ha emergido de las aguas de la regeneración. Este nuevo nacimiento espiritual nos hace auténticos hijos de Dios por adopción, participantes de la naturaleza divina misma. El Maestro sigue realmente con nosotros, no como un recuerdo del pasado, sino a través de la presencia activa del Espíritu Santo. La presencia de Cristo no terminó definitivamente con su ascensión gloriosa al cielo, sino que se hizo aún más íntima e interior a través de Paráclito. El día de Pentecostés marcó el inicio de una transformación sin precedentes en la historia del mundo. Los discípulos, que apenas unas semanas antes habían huido despavoridos en el momento de la crucifixión, se convirtieron súbitamente en valientes proclamadores de la buena nueva. Esta metamorfosis espiritual no fue producto del esfuerzo natural, sino manifestación del poder transformador del Espíritu Santo, derramado abundantemente sobre toda carne. La cobardía se transformó en valentía sobrenatural, la ignorancia en sabiduría divina y el temor en amor ardiente. Pedro, quien había negado cobardemente a su maestro 3 veces ante una simple criada, ahora predicaba intrépidamente ante miles de personas, desafiando a las mismas autoridades que habían crucificado a Cristo. Esta transformación evidencia la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes.
Con la efusión pentecostal nació verdaderamente la Iglesia como nuevo pueblo de Dios, comunidad de los redimidos que trasciende todas las barreras terrenales. Ya no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús por el poder unificador del Espíritu Santo. Esta nueva comunidad espiritual se caracteriza por la comunión de vida, bienes y esperanza. Los primeros cristianos tenían todo en común no por imposición externa, sino por la transformación interior que los llevaba a considerar como hermanos a todos los bautizados. El individualismo egoísta se desvanecía ante el amor fraternal auténtico. El Espíritu Santo se manifestó con dones extraordinarios, que confirmaban la veracidad del mensaje apostólico. El don de lenguas permitió que la palabra de Dios fuera comprendida por personas de todas las naciones presentes en Jerusalén. Cada uno escuchaba en su propio idioma las maravillas de Dios, prefigurando la universalidad del Evangelio. Los dones de sanación, profecía, discernimiento de espíritus y otros carismas sobrenaturales acompañaron la predicación apostólica, demostrando que el reino de Dios había irrumpido definitivamente en la historia universal. Estos signos prodigiosos no eran fines en sí mismos, sino medios para la evangelización y la edificación de la comunidad cristiana. La transformación pentecostal reveló plenamente lo que significa ser nueva creación en Cristo. Los bautizados no son simplemente personas mejoradas moralmente, sino seres regenerados que participan realmente de la vida divina trinitaria. Esta transformación ontológica profunda se manifiesta en una nueva manera de vivir, amar y relacionarse. El cristiano auténtico vive ya anticipadamente la vida del reino futuro, aunque de manera incompleta e imperfecta. Es ciudadano de dos mundos, peregrino en la tierra, pero ya ciudadano del cielo. Esta tensión escatológica le impulsa a trabajar por la transformación del mundo presente, mientras aguarda la consumación definitiva en la parucía gloriosa. Pentecostés inaugura la era misionera de la Iglesia, el mandato del Señor resucitado. Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Encuentra su cumplimiento efectivo a través del poder del Espíritu Santo. Los apóstoles y discípulos se convierten en testigos hasta los confines de la tierra. Esta expansión misionera no se realiza por métodos puramente naturales de persuasión o coacción, sino por la fuerza atractiva del testimonio vivido y la acción interior del Espíritu Santo en los corazones. La Iglesia crece orgánicamente, como semilla que fructifica en tierra buena, porque es obra divina que utiliza instrumentos celestiales. La transformación pentecostal también revela la realidad del combate espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Los cristianos transformados se convierten en soldados de Cristo, equipados con las armas espirituales necesarias para resistir las acechanzas del maligno. Esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales que se oponen al plan salvífico de Dios. El Espíritu Santo fortalece a los creyentes para perseverar en la fe a pesar de las persecuciones, tentaciones y dificultades que inevitablemente enfrentan quienes deciden seguir radicalmente a Cristo. La transformación pentecostal continúa operando en cada generación de cristianos, que se abren dócilmente a la acción santificadora del Espíritu Santo, perpetuando así la obra renovadora iniciada aquel día glorioso en Jerusalén. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia, y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe.
Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.